Vamos. Bien, estamos en la unidad 4, superficies planas, y en su último tema, el 4.4, trazado y elaboración de poliedros en maqueta. Habíamos dejado desarrollos en suspenso y bueno, este tema está especializado en eso, en desarrollos de los objetos poliédricos. Para empezar nuestra clase, vamos a empezar con nuestro entrenamiento de la atención en dos momentos. El primer momento es respiración diafragmática y en un segundo momento, movimiento de la cabeza, ¿no? Hacia atrás y hacia adelante. Bien, entonces lo primero es lo que siempre hemos estado haciendo en cada clase, inhalar y exhalar, observando cómo crece y decrece el estómago. Y el segundo momento es que tenemos que llevar al inhalar nuestra cabeza hacia atrás, cosa de que la nuca toque la espalda si es que se puede. Nada tiene que forzarse, nada tiene que doler, ¿no? Solamente llevamos hasta donde se pueda al inhalar. Y al exhalar en 4 tiempos, llevamos el mentón hasta el pecho. Si no llegan al pecho, no hay ningún problema también, ¿ya? La cosa es, la clave en este ejercicio no es el forzar físicamente, sino es la concentración en el movimiento de la cabeza. O sea, tiene que haber una total concentración en ese movimiento. ¿Qué sentimos? ¿Hay algún dolor? ¿Hay algún, podríamos decir, alguna sensación? Eh, ¿Hay algún ruido que se produce en ese movimiento de la cabeza? Entonces, solamente estando en silencio, vamos a poder sentir todas esas sensaciones o tal vez surge alguna emoción o algún pensamiento, es válido, lo que venga. Bueno, entonces iniciamos. Inhalamos, 1, 2, 3, 4. Exhalamos, 4, 3, 2, 1. Inhalamos, 1, 2, 3, 4. Exhalamos, 4, 3, 2, 1. Inhalamos, 1, 2, 3, 4. Exhalamos, 4, 3, 2, 1. Inhalamos, 1, 2, 3, 4. Exhalamos, 4, 3, 2, 1. Ahora los movimientos de la cabeza hacia atrás, inhalando en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Hacia adelante, 4, 3, 2, 1. Hacia atrás, 1, 2, 3, 4. Hacia adelante, 4, 3, 2, 1. Hacia atrás, 1, 2, 3, 4. Hacia adelante, 4, 3, 2, 1. Hacia atrás, 1, 2, 3, 4. Hacia adelante, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Ahora pasamos al tema de hoy. Trazado y elaboración de poliedros en maqueta. Estamos dentro de la unidad de superficies planas.
Muy bien, en las anteriores clases habíamos visto este ejercicio, la anterior clase, de intersección de dos poliedros, uno verde y otro magenta. Aquí en la tabla tenemos los datos del verde y del magenta y tenemos la solución en la parte derecha, la pirámide verde con la pirámide magenta, ¿no? Entonces se ha producido una intersección y tenemos los puntos de intersección que serían el E', el D, el E, el A, el S, el B, el C, etcétera, tanto en proyección horizontal como en proyección frontal. Para que podamos hacer ahora el trazado y la elaboración para una maqueta de los poliedros, necesitamos las verdaderas magnitudes, porque no podríamos hacer una maqueta simplemente estimando qué tamaño será. Especialmente cuando tenemos planos oblicuos en el problema, necesitamos utilizar métodos. Empezaremos utilizando el método de abatimiento. Pero antes es importante esta parte que les digo. Tenemos que elegir un poliedro, el que va a ser construido enterito. Y el otro poliedro vamos a construirlo por partes. Es decir, podríamos hacer la pirámide verde entera y la pirámide magenta podríamos hacer, por decir, esta parte y esta parte. Con eso tendríamos solucionado el problema, pero no es obligado. Ustedes pueden trabajar el magenta entero y el verde con las perforaciones, ¿no? Da igual. Lo importante es que ustedes elijan. Muy bien, entrando al método de abatimientos, lo que estamos haciendo es simplemente ir repitiendo todo lo que hemos aprendido, ¿no? Pero, bueno, vamos a recordar un poco. Esto ya está en los temas anteriores. En este caso, vamos a empezar abatiendo la pirámide magenta, que está compuesta en su plano 587, ¿ya? Ese plano he resaltado los puntos importantes y lo que se hace es lo siguiente. A partir de la cúspide del 8 se traza una perpendicular a la bisagra. No se olviden que la bisagra es la traza o la arista que está en el plano horizontal. Y trazamos una paralela a la bisagra. En esa paralela a la bisagra copiamos la altura de 8. Y esa altura de 8 justamente es este punto que tenemos acá, ¿no? A partir de ahí se ha generado un radio de giro. Ese radio de giro vamos girando, ya, vamos girando hasta que se intersecte con la perpendicular. Y en esa perpendicular encontraremos el punto abatido de la cúspide. Y ya nada más nos quedará unir ese 8 con el 7 y con el 5. Y con eso habríamos concluido el abatimiento de ese plano, ¿no? Y podemos ver eso acá, en la derecha, que tenemos el plano abatido, el 7 abatido, el 8 abatido y el 5 abatido. El 5 y el 7, al estar en el plano horizontal, no se mueven porque al abatirse se quedan ahí mismo, ¿no? Ahora, pero, fíjense que tenemos puntos de penetración, ¿no? De intersección, que es el E, el S, el B y el A. ¿Cómo determinamos esos puntos en el abatido? Porque de hecho, si vamos a hacer dos cuerpos, ¿no? El verde entero y el magenta, un cuerpo grande y un cuerpo pequeño, entonces necesitamos hacer el abatimiento solo de este pedacito. Del punto E, que está ubicado entre 5 y 8, lo que hacemos es trazar simplemente una perpendicular, ¿no? Una perpendicular, ¿a qué? A la bisagra. ¿La bisagra cuál es? El 5, 7. Trazamos esa perpendicular que les digo y luego de esa forma encontramos el E intersectando con esa línea auxiliar al 5, 8 abatido. Ahí estaría el punto E abatido.
el S abatido, hacemos lo mismo, trazamos una línea y ahí encontramos el S abatido. Nos queda nada más unir el E abatido con el A abatido. Unimos luego el S abatido con el B abatido. Y aquí obtenemos el triángulo 5BS. Y aquí obtenemos el trapecio A78E. Con lo que estaríamos listos en el abatimiento de esa cara. Pasemos entonces, ahora, ya que tenemos los datos abatidos, aprovechamos estos para continuar abatiendo los planos que están al lado, los contiguos. Pues bien, aquí vamos a repasar un poco y ustedes podrán ver que hemos pintado ya el plano abatido, 5, 7, 8, ¿no? Y este plano está dividido en dos, el 8EA7 y la otra parte sería el 5BS, ¿no? Son las dos partes. Bien, entonces con estos datos, ya que tenemos el 8,7 abatido y queremos abatir el 8,7,6, es fácil. Lo que tenemos que hacer es llevar esta distancia, que se los voy a repasar acá, esta distancia tenemos que llevar a que vaya, digamos, a trazar el dato en el plano 867. O sea, de acá vamos a girar y llevar ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero, detectamos el punto cúspide del plano que queremos abatir. Luego, trazamos una perpendicular, ¿no? Que le estoy repasando ahí. Y luego de eso, llevamos lo que les decía, ese dato. Y aquí está, estamos llevando con un compás ese dato, desaparece de la imagen y vuelve a aparecer acá. ¿Hasta dónde? Hasta que se intersecte, perdón, hasta que se intersecte a esa perpendicular. Y en ese punto encontramos el 8 abatido, ¿no? Tenemos entonces ya abatido, uniendo con el 6 y uniendo con el 7, tendríamos ese triángulo también abatido. Pero un momento, sucede que hay una penetración E'. ¿Cómo encontramos? Tal cual hemos encontrado el E y el S. Trazamos una perpendicular a la bisagra de ese plano y encontramos el punto en el que está intersectando esa línea en la línea 6, 8. Y ahí queda el E' abatido. De esa forma también podemos hacer el plano 685, ¿no? Igual llevamos ese dato, lo que les decía, digamos este dato del 6,8 en este caso, ¿no? Eso llevamos para encontrar el 8 abatido ya del plano 5, 6, 8. Bien, entonces, ahora solo nos faltaría encontrar el abatimiento de lo que sería este pequeño triángulo 8E'. También nos faltaría este otro, SC5. Pero si encontramos el 8 abatido para el plano 5, 6, 8, va a ser fácil encontrar este triángulo. El problema está en este triángulo superior, ya que no tiene su base en el plano horizontal. Estos dos puntos EE son penetraciones que están en el espacio. Podríamos encontrar, sí, y nos saldría en este lugar aproximadamente. El EE8, su abatimiento nos saldría aquí, pero nos saldría separado y tendríamos que colar por dos veces. Por razones de tiempo, entonces lo que hacemos es llevar ese abatimiento aquí, a esta arista, vamos a pegarla y cosa de que simplemente doblemos y no tengamos que pegar. Cuanto menos peguemos, es mejor. Entonces, para eso podemos utilizar otro método de verdadera magnitud que se llama distancias, porque el abatimiento no se acomoda para este caso. Recordemos, ¿no?, que
estamos haciendo justamente el abatimiento de los planos. Aquí ya se ha hecho de este triangulito que se hace igual que este otro triángulo o igual que este trapecio, ¿no es cierto? Tenemos también este otro plano, trapecio, más bien dicho, abatido, y solo nos faltaría del E8E, que lo vamos a hacer con el método de distancias. Entonces, pasemos al método de distancias. El problema es este E con el 8 con el E. Vamos a hacer resta de alejamientos. Fíjense que el alejamiento aquí mide 6,48 y el alejamiento del E' mide 3,46. Podemos decir 6,48 menos 3,64 más bien dicho. Entonces nos va a dar un resultado, ¿ya? O también podemos hacer gráficamente. Llevamos una paralela a la línea de tierra y podemos ver que la distancia, el reste, sería del punto E a esa paralela, ¿no? Cualquiera de los dos datos, de las dos formas, más bien dicho, vale. Una vez que tenemos este dato, que es la resta de los dos alejamientos, la llevamos. Esa resta es 2,84 y eso lo llevamos en forma perpendicular a la recta EE. Esta es la recta EE en la proyección frontal de la figura de la derecha. Ahí llevamos en forma perpendicular los 2,84 y luego unimos eso con el E y nos da una distancia en verdadera magnitud de 3,91. Tenemos entonces que la distancia entre EE es 3,91. Ahora analicemos. Tenemos esta que ya estaba en el abatido. Vamos a repasar. Entre el E y el 8 ya estaba batido, ¿se acuerdan? Aquí ya estaba, por ejemplo, fíjense a la izquierda, ya teníamos ese dato. Bueno, no es problema. Ahora veamos la otra distancia que sería entre 8 y E'. No lo teníamos acá, pero sí lo tenemos, fíjense, acá, en la izquierda, ¿no? Y en la derecha sería lo mismo. ¿Y cuánto mide eso? Aquí está, 3,55. Muy bien, 3,55, pero ¿cómo marcamos? ¿No? No está tan fácil. Para eso utilizamos el método de triangulación, ¿no? Que consiste en tomar esa medida de 3,55 donde queramos, ¿ya? A partir del punto 8, obviamente, y luego hacemos el compás, perdón, aquí se me ha ido, el compás respectivo, ¿ya? Que va girando, hasta intersectarse ¿con qué? Con la otra distancia. La otra distancia es E'. ¿Se acuerdan cuánto era? Era 3,91. Entonces, trazamos 3,91 donde nosotros queramos, a partir de ese E, digamos ahí, y luego vamos haciendo el compás. Hacemos el compás y este compás se va a intersectar con este otro compás. En la intersección vamos a encontrar el E'. Solo nos quedará unir para formar ese triángulo, ¿no? De esa forma, entonces, fíjense que hemos obtenido el abatimiento por el método de distancias, pero ya pegado a este otro plano, cosa de que simplemente vamos a tener que doblar. Bien, continuemos. Quedando concluido ya la verdadera magnitud del poliedro magenta, lo que nos quedaría es trabajar con el poliedro verde, que lo vamos a hacer entero, ¿no? ¿Cómo ha quedado nuestro abatimiento? Nos ha quedado en esa forma, ¿no? Pasemos ahora al poliedro verde. El poliedro verde dijimos que lo vamos a hacer totalmente entero y completo, ¿no? Por tanto, vamos a utilizar los mismos métodos que hemos utilizado para abatimiento y que simplemente estamos repasando.
¿no? Si queremos abatir el 4, 2, 3 aquí en la figura de la derecha, hacemos lo que hemos hecho anteriormente, una perpendicular, una paralela, en la paralela va la cota, ¿no? Y luego formamos el radio de giro y luego giramos, intersectamos y ya está. Eso ya sabemos de memoria. Eh, una vez que hemos abatido esos planos, también podemos utilizar el método de abatimientos por rebotes, ¿no? Y eso en el caso de que queramos encontrar algunos puntos que están en el medio, que no están en los bordes. Habíamos usado simplemente perpendiculares cuando estaban en los bordes, pero ahora está al medio, como el caso de, a ver, voy a anotar aquí, de este punto E, que es una penetración que está en el espacio. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar su abatido? Por el método de rebotes. Entonces, hagamos ese método de rebotes. Partimos con una paralela a la bisagra. ¿Cuál es la bisagra para este punto? Este punto está dentro del plano. ¿De qué plano? Del plano 2, 4, 3. Entonces, ¿cuál es la bisagra de ese plano? Es el 2, 3, ¿no? Entonces, llevamos una paralela a la bisagra, chocamos en el borde del plano 4, 2 y rebotamos con una perpendicular a la bisagra y llegamos a el borde del plano abatido 2, 4. Entonces, rebotamos con una paralela, ¿no? Y del mismo punto E lanzamos una perpendicular a la bisagra y formamos, fíjense, un rectángulo, ¿no? Donde se intersectan esas líneas, ya encontramos el punto E' abatido. Entonces, hemos encontrado un punto en el plano que estaba en el espacio por el método de rebotes. Lo mismo hacemos con el E. Hacemos lo mismo y hemos encontrado el E también. Ahí, ¿no? Bien, si bien eso no vamos a... bueno, esos puntos nos sirven primero para definir cómo ha sido la perforación producida por el plano o por el poliedro magenta, ¿no? Que lo vamos a ver en forma más clara acá, ¿no? Entonces, si se fijan ustedes, he marcado yo en el abatimiento respectivo todos estos puntos. Esto he encontrado con el método de rebotes, ¿no? Y he encontrado estos puntos que son la base que ya teníamos. Esta perforación no es necesario hacerla, simplemente suficiente que tengamos estas líneas porque eso nos servirá de guías para hacer una buena maqueta, ¿no? Incluso si ustedes pasan un alfiler por estos puntos, entonces cuando estén colocando el otro poliedro va a ser mucho más fácil. Los que quieran pueden usarlo perforado, pero les dije, si usan entero será más fácil, pero es bueno que tengan estos puntos. Este triángulo, como hemos hecho, de la misma forma que habíamos hecho el trapecio, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a continuar y aquí tendríamos los dos abatimientos, tanto de la pirámide magenta como de la verde, y armaríamos directamente. Pero nos queda un paso más. Tendríamos que hacerle aletitas en amarillo donde queramos, donde necesitemos para poder pegar. Por ejemplo, este 4-2 se va a unir con este 4-2 y aquí aletita y aquí no aletita. Aquí el 4-1 con el 1-4, a uno de estos podemos poner aletita, ¿no? Y de esa forma nos sale mucho mejor nuestra maqueta, pero un momento. Después de esto tenemos que doblar, ¿no? Porque vamos a doblar esta parte y el doblado no nos va a salir perfecto. Para que nos salga perfecto, tenemos que hacer un artificio, ¿no? Que es hacer el simétrico, ¿ya? O el mirror, que podríamos decir. Del verde, por ejemplo, su mirror sería este. Del magenta su mirror sería ese. Pero esto es opcional, no es obligado. Si ustedes pueden doblar perfectamente, no tienen que hacer el mirror, ¿no? Y si no pueden, no les sale perfecto, entonces hagan el mirror, que es un consejo.
¿no? Entonces, hemos hecho ese reflejo, ese mirror, hemos hecho ese reflejo justamente para tener estas líneas con cara hacia nosotros. Si tenemos las líneas con cara hacia nosotros, es más fácil doblar. Además que le vamos a hacer un pequeño corte para que nuestra maqueta salga más perfecta. Por ejemplo, si nos imaginamos que este rectángulo es la cartulina en la que estamos trabajando, conviene que sea una cartulina gruesita, dúplex al menos, ¿no? Entonces, si tenemos, fíjense ustedes, esto es el cúter o el filo de la navaja y corta hasta la mitad del espesor de la cartulina. De esa forma, el doblado es más perfecto, ¿no? Bien, con eso habríamos terminado nuestra clase de hoy y estaríamos listos para las preguntas que vengan de parte de ustedes, de las dudas que tengan sobre todo lo que ya hemos explicado. Por si acaso esto será lo que hemos hecho hasta ahora, será una práctica, la práctica número 7 de intersección de dos poliedros con los datos que les he mostrado y tienen que hacer ustedes el 2D, el 3D y la maqueta a escala 1,50, ¿no? Donde 2 centímetros es igual a una unidad, ¿no? Que se entregará el día martes y bueno, eso es la práctica, pero esa práctica va a estar publicada en Classroom, ¿no? Ahora vayamos con las preguntas, si es que las tienen. Si no habría preguntas, entonces vamos a parar acá el grabado para subir a YouTube y luego de eso vamos a dedicarnos a hacer el Google. Voy a parar entonces en este momento.